Mis amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso básico de la doctrina bautista. En la clase de hoy estudiaremos la doctrina de la Iglesia. Y ya hemos considerado en las lecciones anteriores lo que Dios el Padre ha hecho, lo que Cristo ha hecho, lo que el Espíritu Santo hace. Y hemos visto también cómo una persona pasa a ser cristiana. ¿Qué es lo que hace como cristiano en su vida diaria cuando llega a ser de Cristo? Pero debemos preguntarnos, ¿qué pasa con la vida espiritual? ¿Qué pasa con la religión de un hombre convertido? ¿Sigue su vida acostumbrada, o sea, la vida que practicaba antes, o hay algún cambio? Y yo creo que una de las cosas más importantes para el cristiano es la iglesia. Y el nuevo convertido debe comprender que su vida cristiana y su vida espiritual no puede transcurrir aparte de la comunión con la iglesia. Una de las cosas más importantes para el cristiano es la iglesia. En la iglesia es donde se encuentran todos los cristianos reunidos. La iglesia es la institución que Cristo creó para los cristianos. Y en esta lección vamos a estudiar sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y vamos a iniciar nuestro estudio preguntándonos, ¿qué es la iglesia? Y lo primero que tenemos que decir es que la iglesia no es un invento de los hombres. La iglesia es una institución que Dios mismo ha creado para sus propósitos. Es cierto que hay muchas organizaciones que se llaman a sí mismo iglesias y que en realidad han sido planeadas y creadas por los hombres. Por lo tanto, no son iglesias. Y es que en la Biblia hay suficiente evidencia para afirmar que la iglesia es de Dios. Y una de ellas es por los nombres que se le dan en la Biblia. El primer nombre que se le da es el de iglesia, y esta palabra quiere decir los que han sido sacados fuera, los que han sido extraídos del mundo para formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. En la Biblia también se le conoce como el cuerpo de Cristo. Todos los miembros de la iglesia constituyen el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces es de Dios, porque Cristo es de Dios. También en la Biblia se le denomina como la depositaria de la verdad. Y esta designación la encontramos en primera a Timoteo 3:15 y se refiere a la verdad de Dios, que la iglesia conserva, preserva, define y propaga esa verdad que nos ha dado Dios. También se le llama la iglesia del Dios vivo. Por ejemplo, en primera a Timoteo 3:15, y es lo suficientemente clara para demostrarnos que la iglesia le pertenece a Dios. Y vamos a ver algunas referencias que en la Biblia hay sobre la iglesia y que nos muestran que ella le pertenece y ella es fundada por Dios mismo, por Cristo. Por ejemplo, Jesús mismo se refiere a la iglesia en Mateo capítulo 16, verso 18, y en Mateo 18, verso 17, y allí Él nos deja ver que Él es el que la funda, que es su iglesia. También en el encabezamiento de algunas epístolas se habla de los receptores de la carta como la iglesia. Usted puede ver, por ejemplo, en 2 Corintios 1:1, Pablo dice que le escribe a la iglesia que está en Corinto. Y en tercer lugar, Pablo menciona repetidamente a la iglesia, y esto ustedes lo pueden encontrar en la carta a los Efesios. Pablo menciona muchas veces
a la iglesia de Cristo. Y para comprender mejor lo que es la iglesia y su importancia, es muy bueno que estudiemos los atributos o cualidades que la iglesia tiene. Y uno de los atributos que más se dejan ver en la Biblia es la unidad, que la iglesia es una. Y al ver tantas denominaciones y tantas sectas, no parecería cierto que la iglesia tiene como atributo la unidad, el ser una. Sin embargo, así es. Porque la unidad de la iglesia no es algo externo, no es algo de una organización mundial. Es más bien una unidad de principio, de origen, de propósito, una unión espiritual. Recordemos que una sola es la cabeza de la iglesia, Cristo. Un mismo Espíritu Santo es el que la guía. La iglesia profesa una sola fe, la del Evangelio. Tiene un mismo amor, el de Dios. Una sola esperanza, la vida eterna. Tiene un solo fin, que es la gloria de Dios. Otro atributo de la iglesia es su santidad. Así que la iglesia no solamente es una, sino que es santa. Y ella es santa no porque sus miembros sean santos a la perfección, sino porque Cristo es su cabeza y Cristo es santo. Los miembros verdaderos tienen en ellos el germen, la semilla de la santidad. Además, la iglesia es santa porque es una institución separada del mundo y el mundo es pecador. Y un tercer atributo de la iglesia es su universalidad. Es decir, ella es católica. Católica es una palabra griega que significa universal. Así que podemos decir que la iglesia es una, es santa y es católica, que la iglesia ha existido en todos los periodos de la historia y que la iglesia existe hasta hoy y que ella se dirige hacia la eternidad y que la iglesia abarca a personas convertidas de todas las naciones del mundo, puesto que no hace distinción de razas o nacionalidades. Además, la iglesia afecta todas las esferas de la vida humana. ¿Cómo podemos saber nosotros si una iglesia es verdadera, o sea, si es verdadera iglesia de Cristo? La Biblia no nos deja en la oscuridad, ella nos da unas marcas a través de las cuales podemos identificar a una verdadera iglesia de Cristo. Si tiene estas marcas, entonces es iglesia de Cristo. Si no las tiene, no lo es. Y la primera marca es la verdadera predicación de la palabra de Dios. La iglesia que predica otra cosa que no sea la verdadera palabra de Dios, entonces no tiene la marca de la iglesia verdadera de Cristo. No lo es. Una segunda marca es la correcta administración de los sacramentos. Una iglesia que bautiza a cualquiera o permite a cualquier persona participar de la Santa Cena no tiene la marca de la verdadera iglesia de Cristo. No es iglesia de Cristo. Una tercera marca es el fiel ejercicio de la disciplina. Y esto quiere decir que ella amonesta o incluso expulsa, excomulga de la membresía a los que no obedecen la voz de Cristo. La iglesia verdadera no puede permitir que los desobedientes permanezcan en su seno. Si no se arrepienten, si no abandonan su pecado escandaloso, entonces no pueden pertenecer a la iglesia. Y una cuarta marca que identifica a la iglesia verdadera es la evangelización. Toda iglesia tiene el mandamiento inescapable de Jesús, el Rey de la iglesia, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Habiendo estudiado qué es la iglesia, los atributos y las marcas principales que ella tiene, preguntémonos quién entonces pertenece a la iglesia. Bueno, en primer lugar, a la iglesia pertenecen los que profesan creer en Cristo Jesús como su Salvador y Señor.
Para ellos fue que Dios instituyó la iglesia. Y la iglesia está compuesta solamente por ellos y está para ellos. En segundo lugar, a la iglesia pertenecen los que manifiestan haber sido convertidos. Porque que una persona diga que cree en Cristo no es suficiente. Esa persona debe mostrar en su vida que es así, que ha creído en el Señor, que ha sido transformada. En tercer lugar, debido a la hipocresía, es posible que muchos pertenezcan o permanezcan en la iglesia terrenal, pero a los hipócritas Dios no les considera miembros del cuerpo de Cristo. Pueden engañar a sus semejantes, pero no pueden engañar a Dios. Y en último lugar, estudiemos quién gobierna a la iglesia, cómo se gobierna la iglesia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el jefe supremo y exclusivo de la iglesia es Cristo Jesús, quien la gobierna a través del Espíritu Santo, al cual Él envía a la iglesia y gobierna a través de la Biblia, usada por el Espíritu Santo, que Él la dejó con ese fin para dar las instrucciones necesarias para los cristianos. Y en segundo lugar, debemos decir que Jesús también dejó hombres para ayudar en esa tarea de dirigir a la iglesia. Dejó pastores y ancianos para enseñar y gobernar, y dejó a diáconos para ayudar. Así que qué privilegio tan hermoso pertenecer, ser miembros de la iglesia de Cristo, y por eso usted está haciendo este discipulado. No olvide responder las preguntas que encontramos al final, las cuales le ayudarán a profundizar en el contenido de esta lección. Que Dios les bendiga.